Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. El canto de los pájaros puede ser muy relajante porque nos ayuda a formar una conexión profunda con la naturaleza. Estos seres que nos deleitan y se deleitan ellos cantando en libertad, nos devuelven a nuestros orígenes y nos traen a vivir y a disfrutar del maravilloso presente. Por eso la experiencia aporta serenidad, calma, claridad mental a muchos. Y nos sentimos, cuando escuchamos el canto de las aves, el entorno natural que refuerza este efecto positivo. Hoy por esto, muchas personas van al campo a realizar avistamiento de aves, a observarlas, a conocer de los que conocen cuando canta un ave, agudizar el sentido de la audición, del oído, para deleitarse con los diferentes cantos, el trinar. Y esto ha comenzado a tomar fuerza a nivel mundial. Y hay muchos motivos para viajar a diferentes zonas, a diferentes lugares de nuestra querida Colombia. Ecuador, también hay avistamiento de aves. En el Perú, en Bolivia, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en Salvador, en Guatemala, en México, en los Estados Unidos, en Canadá. Bueno, prácticamente en el planeta. Y hay personas que viajan de un continente a otro para llevar su lista de chequeo. Y yo quiero conocer personalmente y observar con mis propios ojos, con mis cámaras biológicas, con mi filmadora y grabar en mi cerebro esta belleza que puedo observar en esta existencia. Por ello hoy nos conectamos con la Amazonía colombiana, con el departamento de Caquetá. Y allí nos atiende una bióloga, observadora de aves, apasionada por los temas de naturaleza, Xiomara Capera. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Bienvenida, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted bien lo ha dicho, Carlos Alberto, hoy queremos presentarle a una invitada muy especial. Ella es Xiomara Capera Espinosa, una destacada bióloga, ornitóloga, guía profesional y observadora de aves, originaria del departamento del Caquetá. Xiomara es la creadora incluso de Birdemi, un innovador emprendimiento de educación digital cuya misión es inspirar, facilitar y empoderar a personas de todo el mundo a través de la enseñanza de la observación de aves como pasatiempo, con personas de aproximadamente 26 países. Xiomara comparte sus conocimientos y experiencia en aves y también las habilidades necesarias para practicar esta fascinante actividad. Así que qué maravilloso poder conocer más sobre el apasionante mundo de las aves de la mano de nuestra invitada Xiomara Capera Espinosa. Y le damos la bienvenida, Xiomara. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a nuestro programa. Hola Juliet, Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues estamos bien. Cuando disfrutamos del canto de las aves, entendemos la belleza, la maravillosa naturaleza. Y cuando llegamos a un lugar maravilloso para escucharles, para observar su aleteo, su vuelo en libertad, su alegría, su felicidad, pues también nos ponemos felices, porque el avistaje de aves es una excelente estrategia para la educación ambiental, a relacionarnos con la naturaleza a través de actividades placenteras
comenzamos a indagar en los ambientes y a comprender las problemáticas específicas. Al conocer distintas especies y notar la diversidad de aves en su hábitat natural, podemos comprender el impacto de actividades humanas en el ecosistema, y esto nos invita a ser cada vez más amables con la naturaleza. Quisiéramos conocer un poquitico de Xiomara Capera. ¿Dónde nació y en qué momento se despierta este amor por las aves para estudiar biología, para convertirse en una ornitóloga y también para escribir una guía, cómo iniciarse en la observación de las aves? Hablemos un poquitico de este maravilloso proceso. Vale, Carlos, muchas gracias. Bueno, yo estudié biología porque, digamos, venía de un proceso con las comunidades locales de conservación. Entonces, desde muy pequeñita estuve cercana al tema ambiental, con mi papá, que es un líder ambiental de acá de Caquetá, específicamente de un municipio que es Belén de los Andaquíes. A través de una ONG empezamos él empezó a liderar desde hace, ponle como 26 años, a hablar de conservación cuando todavía, pues la gente decía, hay mucho monte todavía, ¿no? Como que no había la necesidad. Pero ellos tenían como la visión de que obviamente ese tema de conservación cada vez iba a estar más afectado, impactado por, pues, obviamente el crecimiento poblacional. Entonces se empezó a crear reservas del orden municipal, buscando formas de crear reservas desde ese entonces. Y en todo este proceso de creación de áreas naturales, me empecé como a involucrar mucho, a salir a campo con mi papá, a hacer jornadas de reforestación. Y bueno, cuando terminé mi bachillerato dije, bueno, que me pongo a estudiar, y sentía como mucha vocación con el tema ambiental, entonces decidí estudiar biología. Hasta ese entonces no tenía ninguna relación con las aves, sino más o menos como hasta el semestre 3, el semestre, empecé como a indagar sobre este tema. En una clase de ecología tuve que hacer una presentación de aves y hablar específicamente de una especie. Y de ahí empecé como, bueno, estos bichos son súper lindos, tienen un montón de cosas y particularidades desde su biología, y me empecé a enamorar de las aves. Fue ahí como el momento clave, ¿cierto? Como donde empecé, bueno, con mi profesora empezamos y montamos un grupo, un semillero de investigación, y desde ahí empecé como aprovechando estas áreas de conservación que ya teníamos, como que los proyectos los pensaba para investigar. Entonces utilicé como estas áreas como laboratorio para empezar como a formular cualquier idea que se me ocurriera de aves, de proyecto, de investigación o preguntas que me hiciera en ese momento. Digamos, utilizaba las aves como indicador y como una herramienta para poder, lo que tú decías ahorita, evaluar la calidad de conservación de un área, cómo está, y a nivel de salud del ecosistema. Y empecé a aplicar muchos proyectos, formular muchos proyectos, y ahí me fui como haciendo la línea la especialidad en biología, porque bueno, biología es una carrera súper amplia. La biología es el estudio de la vida, ¿no? Entonces uno tiene que irse como perfilando por alguna línea porque abarcar todo es muy complejo. Entonces yo decidí especializarme en este momento pues en aves, y llevo más o menos unos 15 años trabajando con este grupo. Inicialmente enfocada como en investigación. He participado de varias expediciones científicas muy importantes del orden nacional. Un programa que fue Colombia Bio, que hizo expediciones científicas en lugares que eran muy recónditos e inaccesibles por temas de conflicto armado. Entre ellos, pues, es una parte de la zona de Caquetá, donde tuve la oportunidad de participar. Y principalmente estas zonas pues son muy relevantes desde el punto de vista biológico, porque haz de cuenta que es como un lugar oscuro a nivel de investigación, porque no hay mucho trabajo que se haya hecho de inventarios, de conocer cómo están las poblaciones en estos lugares. Entonces, una de esas expediciones importantes en las que tuve la oportunidad de participar como bióloga ornitóloga fue la expedición Colombia Bio, en uno de los parques precisamente que conservó mi papá hace unos años atrás. Y ahí solamente, por ejemplo, para dejar una
una muestra de lo relevante que fue esa investigación, y es que se encontraron en menos de 20 días, se registraron casi 49 especies nuevas para la ciencia. Organismos que no estaban documentados en ningún libro, o sea, son nuevos registrados, y esto pues obviamente habla de que nuestro país, nuestro departamento, todavía falta muchísimo desde el punto de vista de investigación por explorar, por conocer. La biodiversidad, no solamente aves, aquí estoy hablando como de 49 especies en diferentes grupos taxonómicos, y es decir, anfibios, reptiles, peces, macroinvertebrados, bueno, varios grupos. Y bueno, ese ha sido como el enfoque que inicialmente tuve, principalmente de investigación y también mucho acompañamiento a nivel de educación, programas de monitoreo con comunidades. Tuve la oportunidad de trabajar desde niños, montando, digamos, programas donde los niños pueden salir, conocer sus aves, con diferentes organizaciones. También tuve la oportunidad de trabajar con campesinos, con indígenas, con universitarios, con gente que quería salir a observar aves en las ciudades. Y digamos, todo este proceso, todo este camino me llevó como a darme cuenta, y de hecho mi propio camino, ¿no? Digamos, yo cuando estaba en la universidad miraba a las aves como objeto de estudio. Y me explico, es decir, las aves me ayudaban como a poder saber cómo estaba un lugar, si era que estaba muy conservado o estaba deteriorado, porque las aves, dependiendo de qué especie y dependiendo de su tolerancia, puedo saber cómo está ese ambiente. Entonces, inicialmente fue como eso, como un indicador, pero llegó un momento donde empecé como a descubrir que además de ser este objeto de estudio, también era fuente, digamos, de una actividad que en otras partes del mundo se practicaba, pero que en ese entonces en Colombia, estoy hablando como antes del 2011, no se conocía tanto acá en Colombia. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es la segunda actividad más practicada, son casi 46 millones de observadores de aves que hay en este país. En Reino Unido son como 3 millones, y para ese entonces todavía no se hablaba. Entonces yo empecé como a indagar sobre esto del birding, qué era el birding, qué era eso de la observación de aves, qué diferencia había de lo que yo hacía en la academia, porque en la academia, Carlos, yo trabajaba principalmente, era instalando redes de niebla, las aves las atrapábamos y las estudiábamos, sí hacíamos observaciones indirectas, pero no era como objeto de placer, de disfrute, sino como a nivel científico. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Xiomara, pues qué maravilloso todo este recorrido que usted ha tenido, lo que la ha llevado, sin lugar a dudas, en fascinarse por estos seres tan maravillosos. Y hoy que vamos a profundizar precisamente en el apasionante mundo de las aves, quisiera que hablemos un poco de ellas. Por ejemplo, para usted, ¿qué es lo más fascinante de las aves? Usted que las observa de tan cerquita, ¿cuáles son esas curiosidades que más le han impactado en su manera de comunicarse entre ellas, o los comportamientos principales que las hace ser esos seres tan únicos y maravillosos? Y también, ¿cuál es la importancia de ellas en los ecosistemas? Gracias, Juliet. Pues mira, siguiendo la línea y para darte respuesta, yo empecé como a ver ese otro lado, o sea, ver las aves desde otro punto de vista, ¿no? Como de apreciación, porque la observación de aves te permite poder apreciar sus colores, disfrutar de, pues obviamente, un entorno natural. Entonces, tenía como dos camisetas, ¿no? Como la de bióloga, investigadora, y luego me empecé a poner la camiseta de observadora, y me empecé a dar cuenta que además de ser mi trabajo, también era un hobby que podía practicar. Y digamos, las aves tienen esta particularidad, y es que comparado con el resto de grupos taxonómicos, son obviamente muy carismáticas, son esbeltas, sí, tienen comportamientos espectaculares desde sus vuelos. Por ejemplo, dentro del grupo de las aves está el animal más rápido del mundo,
¿sí? Que son los falcónidos o los halcones, que pueden llegar a velocidades de casi 200 kilómetros por hora, o un poco más. Entonces, del comportamiento es algo que específicamente me fascina, porque, digamos, hay esas cosas como que rompen completamente los estándares. La visión de las aves es increíble, es como tienen la capacidad, por ejemplo, de ver otros espectros de luz que nosotros no podemos, porque estamos condicionados con nuestros límites visuales. Ellas pueden ver mucho la luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, solamente imaginarme que las aves pueden estar viendo otro mundo diferente al de nosotros es como algo que es muy loco y apasionante poder saber que tenemos tanta proximidad, porque las aves, esa es otra de las características que la hacen tan fáciles para poder observar, diferente a otro grupo como la serpiente, los anfibios, y es que las aves están en todas partes, ¿sí? No hay un tipo de hábitat donde no estén. Desde los desiertos, océanos, las ciudades, tundras, en cualquier lugar donde tú vayas hay aves. Entonces eso lo hace un grupo pues fascinante, y precisamente por eso es que mucha gente, digamos, le apasiona poder salir a observarla. Y yo siempre digo que a veces uno se empeña a ver documentales en una pantalla cuando tiene la posibilidad de tener un Netflix o un National Geographic ahí cerca de tu ventana. Ver comportamientos, apreciar comportamientos, colores, plumajes increíbles están al alcance pues de solamente un nivel de conciencia, ¿sí? Porque yo pienso que eso es como un nivel de conciencia que se despierta, y una vez se logra despertar, ya tú no vuelves a hacer lo mismo. Ya hay, como dicen mis estudiantes, ya no puedo ser normal, ya simplemente estoy trabajando y mis oídos están escuchando los cantos, lo que decía Carlos al inicio, ¿no? Como que ver cualquier movimiento es señal de que ahí hay una especie. Entonces, digamos, desde mi propia experiencia, empecé a descubrir este fascinante mundo de la observación, y, digamos, lo que hice fue apalancarme de mis conocimientos como bióloga para poder traer a este mundo del avistamiento de aves pues todas esas herramientas y conocimientos y habilidades que aprendí como bióloga, y poderlos compartir a la comunidad en general, ¿sí? Particularmente tengo una experiencia que fue clave, digamos, para yo poder darme cuenta de la importancia que tiene esta actividad, y es que, bueno, yo como bióloga pues obviamente tengo trabajo de campo y trabajo de oficina. No todo es trabajo de campo, que nos encantaría, pero también tenemos un trabajo bastante fuerte de campo, de oficina, y pasó varios meses donde tuve que dejar casi que mi ejercicio, mis meditaciones, mejor dicho, las dejé como abandonadas. Entonces llegó un momento donde estaba como en desequilibrio y me empecé como a enfermar, tanto psicológicamente, no psicológicamente, sino emocionalmente. Sentía mucha presión, y todo este mal manejo de emociones empezó como a somatizarse en mi cuerpo, y empezó a generarme un dolor muy fuerte en la espalda, los músculos. Y bueno, yo le hice caso omiso a ese dolor, seguí trabajando hasta el punto que ya me dolía mucho, y yo decía, pero ay, ahora tengo que ir al médico. Entonces fui al médico, y el médico me dijo que tenía fibromialgia, y era pues obviamente por el estrés, por la ansiedad, por la mala postura, porque no estaba haciendo ejercicio. Entonces el médico me dijo que tenía que hacer más ejercicio, que meditar, tomarme las cosas con más calma, relajarme. Fíjate que yo hice, Carlos y Julia, yo hice todo lo que el médico me dijo como casi por un mes. Estuve meditando en mi casa, salí a hacer ejercicio en las mañanas, traté pues obviamente de meditar, pero era obviamente muy complicado, no encontraba como los resultados. Entonces llegó un día que yo dije, ay, pero yo tengo abandonado mis salidas de pajareo. Entonces dije, voy a salir a pajarear en la reserva de mis papás, a la finca de mis papás, y me fui para allá, y estuve solamente un fin de semana. Y cuando estaba allá, obviamente uno siente una sensación muy emocionante cuando está en la naturaleza, pero cuando una vez llegué a la casa me di cuenta que no tenía ese dolor de espalda que yo llevaba ya meses sin podérmelo quitar.
Entonces yo me empecé como a cuestionar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué ya no tengo este dolor? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí me di cuenta que la observación de aves te da la posibilidad de desconectarte tanto mentalmente como físicamente obviamente de una rutina, si te saca de la rutina. Y el tema psicológico, mental, porque tienes que estar completamente presente en la actividad. Cuando estás observando aves, tú tienes que estar, digamos, como en un estado de supervivencia, digo yo, porque tienes que estar pendiente de cómo caminas, que no vayas a pisar algo, algún serpiente o algún bicho, o tienes que estar súper atenta al ave, sus movimientos. Entonces eso no te da para pensar absolutamente nada de tus problemas, nada. Entonces estás en modo activo 100%. Y muchas personas, por ejemplo, practican actividades como el mindfulness, la meditación, pero a veces los pensamientos son tan desbordantes que acallar la mente es muy complicado. Pero entonces en el breath es una cosa que casi que te pone en un estado psicológico, mental, muy de mucha presencia. Entonces ahí es donde yo empecé como a sentir en carne propia los beneficios de esta actividad. Empecé a indagar y profundizar mucho más en sus beneficios y cómo poco a poco, pues a través de lo que te voy a contar y que desde el proyecto en el que trabajé, pues obviamente vi evidencia de eso y por eso, digamos, promuevo mucho desde lo que hago esta práctica. Pues definitivamente, Xiomara, como usted bien lo ha dicho, el avistamiento de aves es una actividad que no solo permite disfrutar de la belleza de estos seres, de la naturaleza, conocer nuevas especies, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud, incluso física y emocional. Pero antes de seguir hablando sobre el avistamiento de aves, usted hace un momento mencionaba ciertas características de estos maravillosos seres que yo quisiera profundizar un poquito allí. Usted, pues, como bióloga, ornitóloga, quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué adaptaciones físicas tienen las aves para poder volar? Y también usted mencionaba el canto de las aves. ¿Qué podemos decir sobre sus fascinantes cantos, por ejemplo? Bueno, las aves a los seres humanos nos ha fascinado siempre porque tienen algo que nosotros obviamente no tenemos y es la capacidad de volar, ¿no? Entonces, esa es una de las características obviamente principales de este grupo, que si bien la comparten con otros grupos, como por ejemplo los murciélagos y algunos otros mamíferos, las aves obviamente son mucho más eficientes desde este punto de vista de la aerodinámica. Para ello, las aves han tenido que evolucionar, ido cambiando muchas cosas en sus cuerpos. Una de las cosas que tuvo que ir, digamos, de las adaptaciones que tiene esta especie es que, por ejemplo, tienen huesos neumatizados, es decir, huesos que son huecos, ¿sí? Son huesos que, a diferencia de nosotros que tienen una médula ósea, en el caso de las aves, un hueso hueco con algunas estructuras que le permiten ser obviamente muy livianos, ¿sí? Y además por este hueco pasa aire que le permite, digamos, ser aún más liviano. Entonces, otra de las características es que los miembros anteriores están modificados en alas y pues están provistos de plumas. Esa es una característica única, exclusiva. Si a ti te preguntan qué es lo único diferente que tienen las aves, esa característica son las plumas. Las plumas pues obviamente son una invención de la naturaleza fascinante también. Las plumas pues tienen una estructura muy similar a una escama, modificada obviamente. Tienen estas propiedades que le permiten al ave pues aislarse del frío, también obviamente protegerse del sol. Tienen unos colores que tienen unas diferentes estructuras, colores, ¿sí? Y bueno, otra de las adaptaciones y características es su pico, que en su mandíbula se ha modificado en una forma córnea, que es pues, obviamente lo que conocemos como pico, y que obviamente de las 10.000 aves que hay en todo el mundo, ponle que hay, o sea, una cantidad increíble de variaciones en sus formas, en sus tamaños, y cada una de esas formas y tamaños se han ido como especializando dependiendo del recurso que explota el ave,
si es que es néctar, carnívoro, frugívoro, carroñero. Bueno, hay mucha variedad y también depende de la técnica con la que explota este recurso. No es lo mismo un ave que tenga un pico, por ejemplo, para atrapar insectos en el aire, que son lo que llamamos atrapamoscas, que son picos que son anchos, la mandíbula es ancha, ¿sí? Y aplanada, y eso le hace pues tener más superficie para poder atrapar los insectos, a un ave que de pronto se alimenta del mismo recurso, pero lo hace, por ejemplo, en el suelo o en la corteza de un árbol. Entonces, eso también es una característica, pues es no exclusiva porque la comparte con un mamífero, que es el ornitorrinco, pero, digamos, en las aves obviamente es bastante amplio el espectro de formas, de picos que se pueden encontrar. Definitivamente, Xiomara, Carlos Alberto y oyentes, las aves son seres fascinantes, con una gran diversidad de especies y comportamientos, como nos lo acaba de mencionar nuestra invitada Xiomara. Definitivamente su capacidad de vuelo, sus plumajes coloridos y sus cantos melodiosos nos llenan de asombro y admiración. Y además también, como lo ha mencionado Xiomara, su papel en los ecosistemas como dispersores de semillas y controladores de insectos es fundamental para el equilibrio de la naturaleza. En este momento vamos a ir a una pequeña pausa para continuar profundizando y hablando sobre el maravilloso mundo de las aves. También vamos a ver cuál es el origen de la observación de aves, por qué es importante y cuáles son sus diferentes beneficios. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, con nuestra invitada, la bióloga ornitóloga Xiomara Capera Espinosa.